Shalom, Levavot Mekashevim. Hoy traemos un nuevo material. Vamos a leer fragmentos del libro Yamati. He escuchado. Este libro es de Rab Yehuda Ashlach Bal Hasulam. Fue publicado por Lightman Kabbalah Publishers. Se denomina Yamati, he escuchado, y vamos a leer algunos fragmentos de este libro que tienen que ver con Purim, con la Megilá de Esther que leemos en Purim y con todas las energías que hay en la fiesta de Purim. Comencemos. En la página 141 del libro, en el punto 32, el título dice: El destino es el despertar que viene de arriba. Lo escuché el 4 de Terumá, 10 de febrero 1943. Destino implica despertar que viene de arriba, es decir, sin la participación alguna de los inferiores. Este es el sentido de lanzar pur, que se refiere al sino. Amán estaba quejándose y dijo: tampoco observan ellos las leyes del rey. Esto significa que la esclavitud comienza para el trabajador en un estado de lo lishma, en hebreo, no en beneficio del creador, o sea, para recibir beneficio propio. Por ende, ¿por qué se les ha entregado a ellos la Torá? Porque después se les concede lishma, que en hebreo es en beneficio del creador, y con ello las luces y el logro supremo. Entonces aparecen las quejas diciendo: ¿por qué se les conceden estas cosas tan sublimes que no esperan y por las que ni siquiera han trabajado, estando por el contrario todos sus pensamientos y metas dirigidos hacia cosas que solo concernían sus necesidades personales, o sea, lo lishma? Este es el sentido de los malvados. Podrán prepararlo, pero los justos habrán de vestirlo. Esto quiere decir que antes se encontraba trabajando en un estado de maldad, es decir, lo lishma, que es para recibir. Luego es recompensado con lishma, o sea, que todo el trabajo entra en el dominio de la kedusha, santidad. Pues todo es para otorgar. Este es el sentido de los justos habrán de vestirlo. Purim representa el despertar que viene de arriba y Yom Kippurim representa el despertar que viene de abajo, o sea, a través del arrepentimiento de la teshuvá, ¿sí? De volver a conectar con la esencia. No obstante, también allí hay implícito un despertar de arriba, que corresponde a los destinos implícitos allí, como dice el texto, un destino para el Señor y otro para Azazel, y el Creador es aquel que comprueba. Punto 33, página 143. Las suertes en Yom Kippurim y con Amán. Lo escuché el 6 de Terumá, 12 de febrero de 1943. Está escrito, Levítico 16:8, y echará Goralot, suertes, Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por Azazel. Respecto de Amán, está escrito en Esther 3:7, fue echada pur, esto es la suerte, Goral. El sino se aplica allí donde no puede realizarse ninguna averiguación racional, dado a que la mente no alcanza a distinguir entre el bien y el mal. En ese estado se lanza un pur, que en hebreo es suerte, masal. Cuando ya no se confía más en la mente, sino en lo que designe el destino. Entonces, cuando se usa la palabra goral, que en hebreo es sino, suerte, destino, significa que ahora debemos actuar por encima de la razón. En lo concerniente al séptimo día de Adar,
en hebreo sexto mes del calendario hebreo, en que Moisés nació y murió, debemos entender lo que significa Adar. Viene de la palabra Aderet, en hebreo manto, tal como está escrito acerca de Elías en Reyes 1, 19 y le echó su manto encima. Aderet viene de la palabra Aderet Sear, en hebreo vello, cabello, que se discierne como Searot, cabellos, y Dinim, sentencias, rigores, juicios, que se refiere a los pensamientos extraños y demás ideas que surgen a lo largo del trabajo y que lo distancian a uno del Creador, del sistema divino. Aquí aparece el problema de cómo superar esto, y aunque uno encuentre muchas contradicciones en su providencia, aún así debe superar este estado con fe por encima de la razón y decir que la providencia es benevolente. Es sabido que los Einaim, en hebreo ojos, también son llamados raciocinio, intelecto, refiriéndose a los ojos de la mente. Por lo tanto, quien trasciende la razón es como quien no tiene ojos y es llamado ciego, pues finge estar ciego. También, quien no desea oír aquello que los espías le dicen y pretende ser sordo a ello, es llamado sordo. Este es el sentido de ¿quién es ciego sino mi siervo o sordo sino mi mensajero? Pero cuando dice que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, quiere decir que no desea obedecer aquello que la razón requiere y aquello que los oídos oyen, tal como está escrito acerca de Josué, hijo de Nun, que jamás algo malo entró por sus oídos. Este es el significado de Aderet Sear, es decir, que encontró muchas contradicciones y Dinim, juicios. Cada contradicción recibe el nombre de Sear, que en hebreo es cabello, y bajo cada Sear se encuentra un hoyuelo. Esto significa que uno hace una abolladura en su cabeza, o sea, que pensamientos ajenos hacen mella en uno y le producen una fisura en la cabeza. Cuando uno tiene tantos pensamientos ajenos, se considera que tiene muchos Searot, y esto recibe el nombre de Aderet Sear. A esto se refiere que uno ya ha sido recompensado con la luz que reposa sobre estas contradicciones, pues a través de la crítica, conseguimos doblegar este estado solo trayendo sobre ellas la luz. Está escrito, aquel que venga a purificarse será asistido. Debido a que uno ya ha traído la luz hacia toda esa crítica y no tiene nada más que añadir, puesto que toda esa crítica ya ha sido completada dentro de sí, esta y las contradicciones en él terminan por sí solas. Esto sigue la regla que indica que no existe operación que carezca de un propósito, ya que tampoco existe operador que carezca de uno. Es preciso saber que aquello que aparece como si estuviera contradiciendo la directriz de Dios, que es bueno y benefactor, simplemente tiene como propósito forzar a uno a atraer luz superior sobre estas contradicciones, cuando desea sobreponerse a ellas. De lo contrario, no podrá prevalecer. Esto que uno extrae cuando surgen las contradicciones llamadas dinim, en hebreo juicios, recibe el nombre de la grandeza del Creador. Eso quiere decir que las contradicciones pueden anularse cuando uno desea sobreponerse a ellas. Solamente si extrae la grandeza del Creador. Pueden ver que estos dinim son los causantes de que se pueda extraer la grandeza del Creador. Este es el sentido de lo que está escrito, y lanzó su manto sobre él. Quiere decir que luego que le atribuyo a él, al sistema divino, el manto entero de Searot, o sea, que ahora ve que el Creador le dio este manto intencionadamente.
para que extrajera la luz superior sobre las searot, que son las contradicciones. Pero uno solamente puede ver eso más tarde, cuando ya se le ha concedido la luz que reposa sobre estas contradicciones y dinim que tenía al comienzo. Esto se debe a que ve que sin el cabello, es decir, sin los descensos, no habría un lugar en el que pueda entrar la luz superior, pues no puede haber luz sin un cli, sin una vasija. Por ende, uno ve que toda la grandeza del Creador que ha alcanzado fue por las searot y por las contradicciones que tuvo. A esto se refiere la frase, el Señor en lo alto es poderoso. Esto significa que a través de sus fallos en el trabajo de Dios uno va ascendiendo, ya que uno no puede realizar movimiento alguno sin un empujón previo. Es normal que uno acceda a permanecer en la situación en la que se encuentra. Pero cuando uno desciende a un nivel más bajo del que le corresponde según su entender, esto le da fuerza para sobreponerse, pues uno no puede permanecer en tal situación negativa porque no puede aceptar quedar así en ese estado en el cual ha caído. Por esta razón, uno siempre debe sobreponerse y salir de un estado de descenso. En un estado así debe atraer la grandeza del Creador. Eso, en contrapartida, le lleva a extraer desde arriba fuerzas más elevadas. De lo contrario, permanecerá por siempre en ese estado de insignificancia. De esto se desprende que por medio de las searot, uno revela gradualmente la grandeza del Creador, hasta que descubre los nombres del Creador denominados los 13 atributos de Rahamim, que significa en hebreo misericordia. Este es el sentido de, y el mayor habrá de servir al menor, y de, los malvados habrán de prepararlo, pero los rectos habrán de vestirlo. Y también de, y servirás a tu hermano. Esto se refiere a que todo el estado de esclavitud en el que se encontraba, o sea, todas las contradicciones que tuvo, parecían estar obstruyendo la santa labor y estar trabajando en contra de la Kedushá, santidad. Ahora, cuando obtiene la luz de Dios, que es volcada encima de estas contradicciones, uno descubre lo contrario, es decir, que estaban sirviendo a la Kedushá. Esto sugiere que a través de ellas hubo un sitio para que Kedushá se envolviera con sus vestiduras. Y esto recibe el nombre de los malvados habrán de prepararlo, pero los rectos habrán de usarlo. O sea que proporcionaron los kelim, vasijas, y el espacio para la Kedushá. Resulta que mientras uno seguía siendo malvado, también llamado convicto, su propia parte o porción consistía de searot, contradicciones y pensamientos ajenos. Por lo tanto, cuando posteriormente uno es redimido, convertido en justo, o sea, cuando se reconecta, cuando hace teshuvá, se coloca a sí mismo y al mundo entero en el platillo privilegiado en una balanza de mérito, toma su parte y la de su amigo en el cielo. La razón de esto es que uno también debe extraer luz superior para los pensamientos extraños de todas las personas del mundo, puesto que se encuentra integrado con ellas y debe dictaminar a favor de ellos. Esto se consigue precisamente extrayendo la luz superior para volcarla encima de estos dinim de las gentes. Aunque los demás no puedan recibir esta luz que uno ha extraído para ellos, debido a que no poseen los kelim preparados para ello, pero de todas formas uno lo hace para ellos también. No obstante, debemos comprender lo que indica la famosa regla respecto de quien extiende luz de los escalones superiores. Se dice que en la misma medida de luz que uno induce en el grado de arriba, uno recibe abajo, ya que fue el causante de la misma. En correlación con esto, los malvados también deben recibir una parte de las luces que han inducido en los justos.
Para entender esto, debemos empezar por el asunto de los goralot, de la suerte, del destino, del masal, de los sinos. Hubo 2 sinos, como está escrito, un sino para el Señor y otro para Azazel. Se sabe que un goral es un concepto que está por encima de la razón. Por lo tanto, cuando el goral está por encima de la razón, esto causa que la otra sea para Azazel. Este es el sentido de la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los malvados reposará. Se puede ver que de esta forma aumenta la grandeza del Creador, y esto es un inconveniente para los malvados, ya que todo su deseo se encuentra solo dentro del ámbito de la razón. Malvado, entendemos como malvado aquel que se asimila al que quiere desear de forma egoísta, ¿sí? No en un sentido cabalístico, ¿sí? De rayá. El malvado es el que desea de forma egoísta. Dice entonces, esto es un inconveniente para los malvados, ya que todo su deseo se encuentra solo dentro del ámbito de la razón, y cuando aumenta la luz que se basa en el discernimiento por encima de la razón, ellos se debilitan y quedan anulados. Las contradicciones, los dinim, son cancelados porque son reemplazados por la grandeza del Creador que aparece por encima de la razón. Cuando sean aptos para recibir, lo harán de acuerdo con el grado de incidencia que cada uno con respecto a la luz superior atraiga sobre sí mismo. Y también hubo un goral en Purim, que es el arrepentimiento por medio del amor, la teshuvá. Por eso fue escrito que Amán lanzó Pur, es decir, el sino, ¿sí? El sino es el destino, la suerte, el masal, un azar. Él lanzó Pur en el mes de Adar, que es el 12º. Esto corresponde al mes de Adar, que es Aderet Sear, o sea, los mayores dinim. De este modo, Amán supo que vencería a Israel, ya que Moisés había fallecido en el mes de Adar. Sin embargo, ignoraba que Moisés también había nacido en ese mes, a modo de y vieron que era bueno. La razón de esto es que cuando uno se fortalece en las situaciones más duras, obtiene las mayores luces, llamadas la grandeza del Creador. Esto quiere decir que la Sitra Achra, que viene a ser el extraño, ha sido anulada y se ha retirado porque ya ha cumplido su objetivo. Pueden ver que todos los dinim y las contradicciones solo vienen a enseñar la grandeza del Creador. Cada individuo se encuentra incorporado con sus pensamientos y deseos en el mundo entero. Por eso se dice que de cada persona que es un mundo en miniatura. Es más, aun cuando uno ya haya corregido su propia parte del infierno, si no ha corregido la parte de su amigo, o sea, la parte propia que se encuentra incorporada en el mundo, todavía no podrá considerarse por completo. Cuando uno logra corregir las mismas, toma la parte de su amigo en el cielo. Esto se refiere a la medida de la grandeza de la luz superior que extendió sobre las searot de las gentes. Obtiene esta recompensa, aunque la masa del público aún no pueda recibirla, por no estar debidamente preparada para ello. Esaú, o Esad, dijo: yo tengo suficiente, que corresponde a una luz que entra en los kelim de recepción dentro de la razón. Jacob declaró que tenía todo, o sea, ambos discernimientos. En otras palabras, estaba usando los kelim de recepción. Y también tenía la luz de adhesión. Vamos a continuar ahora en la página 188.37, un artículo para Purim. Lo escuché en 1948. Debemos entender varias precisiones en la Megilá, en el rollo, en el pergamino, ¿sí? Refiriéndonos al libro de Esther.
Está escrito: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán. Debemos entender a qué se refiere después de estas cosas. Es decir, después de que Mardoqueo, Mordejai, salvara al rey. Parece más razonable pensar que el rey debería haber favorecido a Mardoqueo, pero en cambio, ¿qué es lo que dice? Que engrandeció a Amán. Cuando Ester le dijo al rey: porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, el rey le preguntó: ¿quién es y dónde está? Esto significa que el rey no sabía nada al respecto, aunque explícitamente dice que el rey le dijo a Amán: la plata te es dada a ti, también la gente para hacer con ellos lo que te parezca bien. Así podemos ver que el rey sí estaba al tanto de la venta. Acerca de según la voluntad de cada uno, nuestros sabios dijeron en el Talmud, en el Megilá 12, Rabá dijo: hacer según la voluntad de Mardoqueo y de Amán. Es sabido que allí donde solo dice rey, se refiere al rey del mundo. Entonces, ¿cómo puede ser que el Creador obre de acuerdo a la voluntad de un malvado? Está escrito: Mardoqueo conocía todo lo que se había hecho. Quiere decir que solo Mardoqueo, Mordejai, sabía, ya que antes de eso se dice: la ciudad de Shushan quedó perpleja. De modo que la ciudad entera de Shushan sabía de esto. Está escrito: porque un edicto escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Así que, ¿cómo entregó después las segundas cartas, considerando que a la postre cancelarían las primeras? ¿A qué se refiere lo que dijeron nuestros sabios? En Purim uno debe embriagarse hasta no poder distinguir entre el infame Amán y el bendito Mordejai. ¿Qué significa lo que nuestros sabios dijeron acerca del versículo? Y el beber fue de acuerdo con la ley. Es decir, ¿qué significa de acuerdo con la ley? Rabí Hanán dijo en nombre de Rabí Meir: de acuerdo con la ley de la Torá. ¿Qué es la ley de la Torá? Más comer que beber. Para comprender lo anterior, primero debemos entender lo concerniente a Amán y a Mordejai. Nuestros sabios dicen respecto al versículo: según el deseo de todo hombre, refiriéndose a Amán y a Mordejai, que debemos interpretar que el deseo de éste recibe el nombre de regla de la Torá, la cual consiste en más de comer que de beber, y el deseo de Amán es el opuesto, más de beber que de comer. ¿Cómo es posible que él celebrara un banquete de acuerdo a la voluntad de un malvado? La respuesta a esto está escrita inmediatamente después: nadie obligó. Esto quiere decir que el beber no era obligatorio, y este es el sentido de nadie obligó. Está escrito: y el beber era de acuerdo a la ley. ¿Qué significa de acuerdo a la ley? Porque nadie obligó. Quiere decir que no necesitó beber, pero en cuanto comenzaron a beber, fueron empujados por la bebida. Esto quiere decir que estaban atados a la bebida, que necesitaban la bebida porque sin ella no podían seguir adelante. Explicándolo de otra manera, si hubieran recibido el beber bajo la forma de nadie obligó, no hubieran anulado la voluntad de Mordejai, que es el método de Israel. Sin embargo, más tarde, cuando tomaron la bebida bajo la forma de obligó, ellos mismos sentenciaron la ley de la Torá, que es el discernimiento de Israel, a perecer. Esto es lo que quiere decir más comer que beber. El asunto de beber se refiere a la revelación de Jochma, también llamada sabiduría. El comer, por su parte, representa la luz de Hasadim, que corresponde a la fe. Este es el significado de Bigtán y Teresh, que buscaron poner sus manos sobre el rey del mundo, y el asunto llegó a oídos de Mordejai. Se interrogó sobre ello y se confirmó que era así. Después de estas cosas, se refiere a que después de todo el trabajo y los esfuerzos que Mordejai había realizado a través de sus referidos escrutinios,
El rey quiso recompensarlo por su esfuerzo de trabajar solo lishma, en beneficio del Creador, y no para sí mismo, considerando la regla que declara que el inferior no puede recibir nada sin una necesidad previa, ya que no puede haber luz sin cli, sin vasija, y que el cli es llamado carencia. Entonces, al no ser una necesidad para uno mismo, ¿cómo algo puede serle otorgado? El rey podría haberle preguntado a Mordejai qué hubiera sido lo más apropiado para darle en recompensa por su labor. Pero Mordejai es un tzadik, un justo, cuyo trabajo está dirigido únicamente a otorgar, contentándose con poco y sin necesidad de ascender ningún grado. Y el rey deseaba concederle la luz de Jochma, que se extiende desde la línea izquierda. Pero el trabajo de Mordejai era solo de la línea derecha. ¿Qué fue lo que hizo el rey? ¿Qué fue lo que hizo el rey? Engrandeció a Amán, o sea, elevó en importancia a la línea izquierda. Este es el sentido de y colocó su asiento por encima de todos los ministros. Además le entregó el poder, y todos los esclavos del rey se arrodillaron e inclinaron ante Amán, pues el rey así lo ordenó. Él recibió el control y todos lo aceptaron. Arrodillarse implica aceptar el gobierno. Todos los judíos Yehudim en Shushan aceptaron la soberanía de Amán hasta que se les hizo difícil entender el punto de vista de Mordejai. Está escrito que le preguntaron, ¿por qué transgredís el mandamiento del rey? Quedaron perplejos al ver que Mordejai era persistente en transitar por el camino de la fe y no sabían cuál era el lado correcto. Fueron a preguntarle a Amán quién estaba en lo correcto, tal como está escrito, le dijeron a Amán para ver si las palabras de Mordejai seguirían en pie, pues les había dicho que era un yehudí. Esto quiere decir que la manera del yehudí consiste más en comer que en beber. Significa que la fe es lo principal y toda la base del yehudí. En realidad, el deseo de conexión, ¿sí? Para que se entienda bien. La perseverancia en el deseo de conectar. Esto le supuso una gran molestia a Amán. Está escrito, pero todo esto de nada me sirve mientras vea a Mordejai, el yehudí, sentado ante la puerta del rey. Esto se debe a que Mordejai asevera ser el único a través del cual se alcanza el portón que lleva hacia el rey y no Amán. Ahora entendemos por qué está escrito. Mordejai sabía. Esto quiere decir que es precisamente Mordejai quien sabía. Pero está escrito, la ciudad de Shushan quedó perpleja. Y esto sugiere que todos lo sabían. Debemos interpretar que la ciudad de Shushan quedó perpleja y ya no sabía cómo reaccionar, cómo reconocer que era correcto. Pero Mordejai sabía que bajo el dominio de Amán se llevaría a cabo el aniquilamiento de los hijos de Israel. En otras palabras, borraría a todo Israel del mundo, cuya base para el trabajo es la fe por encima de la razón, también llamada compasión velada. El bloqueo de las luces llega desde la línea izquierda, ya que solo la línea izquierda paraliza las luces. Dice Pur, que viene de Pi-or, boca de luz. Amán creyó que los justos habrían de prepararlo y que los malvados habrían de usarlo. Dicho de otro modo, creyó que él se quedaría con la recompensa en realidad merecida por todos aquellos que habían acompañado a Mordejai en todos los esfuerzos y sacrificios que hicieron de manera conjunta. Esto quiere decir que Amán pensó que se apoderaría de estas luces que aparecen a través de las correcciones de Mordejai y que las tendría en su dominio. Y todo eso fue porque vio que el rey le había concedido el poder para extender más abajo la luz de Jochma.
Toda la diferencia entre las primeras cartas y las segundas radica en la palabra Yehudí, Yehudim. En la copia del escrito, la copia se refiere al contenido que salió ante el rey. Después se interpreta la copia del escrito explicando la intención del mismo. Estaba escrito con el propósito de ser entregada para un decreto en cada provincia, a fin de ser publicado a todas las gentes, tendríais que estar listos ante ese día. No dice quiénes eran los destinatarios, pero Amán interpretó la copia de la escritura conforme a lo siguiente, y ahí estaba escrito conforme a todo lo que Amán había ordenado. La palabra Yehudim está escrita en las segundas cartas como está escrito. La copia del escrito con el propósito de ser entregada para un decreto en cada provincia a fin de ser publicado a todas las gentes y que los Yehudim tendrían que estar listos ante ese día para vengarse de sus enemigos. Donde dice, con el propósito de ser entregado para un decreto en cada provincia a fin de ser publicado a todas las gentes, se refiere a que el decreto establecía que se publicara que el asunto de la revelación de Jochma es para todas las naciones. Sin embargo, no dijo que fuera revocado el discernimiento de Mordejai y los Yehudim, que consiste en la fe. La intención era que hubiera revelación de Jochma, aunque volvieron a elegir Hasadim. Y esta era la disputa entre Mordejai y Amán. Mordejai argumentaba que lo que vemos ahora, que el Creador revela el dominio de Jochma, es solo para que puedan recibir Jochma con la intención de mejorar Hasadim. Significa que ahora tendrán lugar para mostrar que su recepción de Hasadim es voluntaria. Es decir, tienen lugar para recibir Jochma, pues este es el tiempo del dominio de la izquierda, que desprende luz de Jochma y aún así eligen Hasadim. Resulta que de esta forma, al recibir Hasadim, demuestran que la derecha domina a la izquierda. Resulta que las segundas cartas no revocaron a las primeras, sino que se presentaron como una explicación e interpretación de la primera copia del escrito, diciendo que lo relativo a la publicación para todo el mundo, que viene a ser la revelación de Jochma, que ahora brilla, es para los Yehudim. ¿Quiénes son los Yehudim? Quienes están conectados al sistema divino, quienes tienen deseo de conexión. En otras palabras, es para que los Yehudim puedan optar por Hasadim por medio de su libre albedrío y no por no tener otro camino a seguir. Por eso está escrito en las segundas cartas, y que los Yehudim deben estar listos frente a ese día para vengarse de sus enemigos. Ahora podemos entender lo que hemos inquirido acerca de la pregunta del rey. ¿Quién es él y dónde está aquel que se atreve dentro de su corazón a hacerlo? ¿Y por qué preguntó? Después de todo, el rey mismo le había dicho a Amán: la plata te es dada a ti, también la gente, para hacer con ellos lo que tengas a bien. Esto obedece a lo que hemos dicho antes, que todo lo relacionado a la revelación de Jochma tiene el propósito de conferirle a la gente la posibilidad de actuar como le parezca bien, es decir, que haya lugar a una elección. Esto se llama: las personas también hacen respecto a sí mismas lo que les parezca bien. Sin embargo, si no hay revelación de Jochma, no hay lugar para elegir. No obstante, al tomar la luz de Hasadim, parece que lo hicieran por no tener otra opción. Esto significa que todo esto surgió porque el rey dio la orden de que en ese momento sería el tiempo de revelar Jochma. La intención consistía en que la izquierda sirviera a la derecha. De esta forma sería evidente que la derecha es más importante que la izquierda, y esta es la razón por la que eligieron Hasadim. Este es el sentido de Megilat Esther. Aquí parece que hubiera una contradicción entre términos, ya que Megilá, rollo, implica que es Galuí, revelado.
a todos, mientras que Esther implica que hay hastará, ocultamiento. No obstante, debemos interpretar la revelación entera, tiene el fin de dar lugar a que se pueda optar por el ocultamiento. Tiene que estar la opción. Ahora podemos comprender lo que escribieron nuestros sabios. En Purim, uno debe embriagarse hasta no poder distinguir entre el infame Amán y el bendito Mordejai. Lo referente a Mordejai y Esther fue anterior al segundo templo, y la construcción del templo simboliza la extensión de Jochma, y Malhut recibe el nombre de el templo. Esto es lo que significa cuando indican que Mordejai envió a Esther a que fuera hacia el rey a preguntarle por su gente, y Esther respondió: todos los sirvientes del rey, acerca del que no es mandado llamar, hay una ley para él, que sea dado muerte. Pero a mí no se me ha ordenado ir ante el rey en estos 30 días, indica ella. Quiere decir que abajo está prohibido extraer el discernimiento de Gar de Jochma, y quien extrae Gar, que son las 3 primeras sefirot, cada una de las cuales comprende 10, sumando 30 en total, es sentenciado a muerte, porque la línea izquierda le provoca la separación de la vida de las vidas. Excepto aquellos a los cuales el rey ofrezca el cetro de oro en señal de poder seguir viviendo. Oro se refiere a Jochma y Gar. Esto significa que solo a través del despertar de arriba uno puede permanecer con vida, es decir, en adhesión, que también es llamada vida, pero no a través del despertar inferior. Aunque Esther sea Malhut, que necesita Jochma, aún así es solo a través del despertar del superior. Pero si ella extendiera Jochma, se perdería por completo. En ese sentido, Mordejai le dijo: si entonces hubiera alivio y liberación que ascendieran hasta los Yehudim desde otro sitio, es decir, a través de la revocación completa de la línea izquierda, y de que los Yehudim quedaran solo con la línea derecha, que es Hasadim, entonces tú y la casa de tu padre habrán de perecer. Bajo la forma de el padre fundó a la hija, se deduce que ella debe poseer Jochma, pero debe predominar el comer al beber. No obstante, si los Yehudim no reciben consejo, tendrán que revocar la línea izquierda, y de este modo su ser completo quedaría anulado. Es respecto a esto que ella dijo: si muero, muero. Dicho de otro modo, si voy, estoy perdida, porque llegaré a un estado de separación, como cuando el inferior despierta y provoca la separación de la vida de las vidas. Y si no voy, entonces el alivio y la liberación habrán de elevarse hasta los judíos, a los Yehudim, desde otra parte, es decir, de otra manera. Revocarían la línea de la izquierda por completo, como Mordejai le había dicho a Esther. Por ello, ella tomó el camino de Mordejai, invitando a Amán al banquete, lo cual implica que extendió la línea izquierda, tal como Mordejai le habría sugerido. Después, ella incorporó a la izquierda dentro de la derecha, y de este modo podría darse la revelación de las luces abajo, y también permanecer en una forma de adhesión. Este es el significado de Megilat Esther. Significa que aunque haya manifestación de la luz de Jochma, ella aún toma la forma de ocultamiento que hay allí, porque Esther viene de la palabra Hester, ocultamiento. En lo referente a que él lo desconociera, está explicado en el estudio de las 10 sefirot, que a pesar de que iluminó con luces de Jochma, es imposible que ésta sea recibida sin la luz de Hasadim, pues esto causa separación. Sin embargo, se produjo un milagro cuando por medio del ayuno y los llantos de pena extendieron la luz de Hasadim, y de este modo pudieron recibir la luz de Jochma. Pero tal cosa no es posible antes del final de la corrección. De esto se desprende que entonces no habrá diferencia alguna entre Amán y Mordejai, pues Amán también será corregido.
Y este es el sentido de en Purim, uno debe embriagarse hasta no poder distinguir entre el infame Amán y el bendito Mordejai. Ahora vamos a la página 271 en el punto 55 del libro Yamati. El título reza Amán de la Torá, ¿de dónde? Lo escuché el 16 de Shvat, 13 de febrero de 1941. Amán de la Torá, ¿de dónde? ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Génesis 3:11, Bereshit 3:11. Debemos entender cuál es la conexión entre Amán y el Etz Hadaat, el árbol del conocimiento. Etz Hadaat es considerado el estado de grandeza de la recepción que no es Kedushá, santidad, y que debe ser traído hacia Kedushá a través de correcciones. El discernimiento de Amán es también el estado Gadlut, de grandeza de la recepción, tal como está escrito, que Amán dijo, ¿a quién habrá de deleitar el rey? El rey del mundo. ¿Para honrar, aparte de mí? Significa que esto es discernido como el estado de grandeza de la recepción, y se entiende como, y su corazón fue alzado en los días del Señor. Y seguimos en el libro Yamati, ahora en la página 468, el párrafo que inicia así. Y en cuanto a las reshimot que debemos dejar a modo de la salvación de Lot, esto se hace a causa de las dos separaciones buenas que representan el significado de Amán y de Mordejai. Mordejai solo desea otorgar y no necesita extender hacia sí mismo luces de Gadlut. Pero a través de Amán, que desea engullirse a todas las luces dentro de su autoridad y dominio, a través de él es la causa que lleva al hombre a jalar las luces de Gadlut. Sin embargo, luego de haber extendido estas luces hacia sí, queda prohibido recibirlas dentro de las vasijas de Amán, que son llamadas vasijas de recepción, sino dentro de las vasijas de otorgamiento. Este es el sentido de lo que está escrito acerca de que el rey le dijo a Amán, y hazle eso a Mordejai, el Yehudí, esto es, las luces de Amán brillando en las vasijas de Mordejai. Continuamos más adelante en la página 514, el punto 136. El título dice la repartición entre las primeras cartas y las últimas. Lo escuché en Purim en 1947. La repartición entre las primeras cartas y las últimas radica solo en la copia de la escritura, es decir, en el contenido de la escritura que surgió de la casa del rey. Y los autores del rey expanden el contenido para hacerlo entendible a todos. El contenido era meramente que debían estar preparados para ese día, y los autores lo interpretaron con respecto a las naciones y que éstas están destinadas a vengar a los Yehudim. Y esa fuerza fue tal para que Amán pensara y se preguntara, ¿a quién habría de deleitar el rey con el fin de honrar aparte de mí? Por ende, las últimas cartas específicamente escribió directo del rey que los Yehudim deben estar listos. Por el contrario, en las primeras cartas no escribió específicamente los Yehudim. Por eso tenían la fuerza para reclamar. El hecho es que esta fuerza fue dada porque uno no debe justificar ningún deseo de recepción de las luces para extender las luces superiores hacia abajo, pues el trabajo entero consiste en otorgar. Por lo tanto, al darle fuerzas a Amán, específicamente desea las luces mayores, tal como lo atestigua su nombre, Amán, el agagita, que es el gag, en hebreo techo, del grado que es gar. Y continuamos ahora en la página 522, vamos a leer el punto 144, cuyo título reza, hay cierto pueblo. Lo escuché en 1950 durante la noche de Purim, luego de haber leído la Megilá.
Hay cierto pueblo disperso en el extranjero y disperso entre los pueblos. Amán dijo que, en su opinión, triunfaremos en destruir a los Yehudim porque ellos se encuentran separados entre sí. Por lo tanto, nuestra fuerza en contra de ellos prevalecerá con toda certeza, pues provoca la separación entre el hombre y Dios. Y el Creador no les ayudará en forma alguna, ya que ellos se encuentran separados de Él. Esta es la razón por la cual Mordejai fue a corregir ese defecto, tal como está explicado en el versículo. Los Yehudim se reunieron para estar juntos y mantenerse con vida. Esto sugiere que se salvaron por medio de la unión. Y vamos a terminar con el punto 229, cuyo título es Los bolsillos de Amán. Esto está en la página 658 del libro Shamati. Lo escuché en la noche de Purim, después de leer la Megilá, el 3 de marzo de 1950. Acerca de comer los Amán Tashim, o sea, los bolsillos de Amán, dijo que comemos los bolsillos de Amán, ya que el hombre debe embriagarse en Purim hasta no poder distinguir entre el malvado Amán y el bendito Mordejai. Recordemos que los bolsillos de Amán, conocidos como orejas, orejitas de Amán, es una pasta tradicional de Purim. Esto es para que podamos recordar que Amán no nos dio más que bolsillos o vasijas, pero no el contenido. Quiere decir que solo es posible recibir los kelim, vasijas, de Amán, y no las luces, que vienen a ser el contenido o parte interna. La razón de esto es que las vasijas de recepción se encuentran en el dominio de Amán, y es esto de lo cual debemos despojarlo. No obstante, es imposible atraer las luces con los kelim de Amán. Esto se puede hacer concretamente con los kelim de Mordejai, que son vasijas de otorgamiento, pero las vasijas de recepción están restringidas. Y esto está explicado así en el siguiente versículo. Ahora Amán dijo con su corazón: ¿a quién se deleitará el rey honrando aparte de mí? Esto viene a ser un verdadero deseo de recibir, por eso dijo que traigan un manto real con el que se haya vestido el rey y un caballo en el cual el rey haya montado y en cuya cabeza se haya colocado una diadema real. Pero en realidad las vasijas de Amán, que son vasijas de recepción, no reciben nada a causa del tzimtzum, de la restricción. Todo lo que tiene es un deseo y una carencia, es decir, sabe cómo pedir. Por eso está escrito: entonces el rey dijo a Amán: toma presto el manto y el caballo como has dicho, y hazlo así con el Yehudí Mordejai. Esto recibe el nombre de las luces de Amán, dentro de las vasijas de Mordejai, o lo que es lo mismo, dentro de las vasijas de otorgamiento. Hasta aquí estos fragmentos que están relacionados con Purim y con la Megilá de Esther y con Amán y con Mordejai y este movimiento de energía en el árbol sefirótico. Espero que les haya gustado. Nos vamos a seguir encontrando aquí, Camino a Purim, aquí en mi canal Audio Cábala by Inca Tuaria. Un abrazo.